Hoy con nosotros en Diálogos de Diario del Istmo, la doctora Xóchitl Moreno Uscanga, especialista en tanatología clínica con una sólida formación en psicología y neurociencias. Xóchitl ha compartido su conocimiento en diversos medios de comunicación, incluyendo el programa Diálogos en Confianza de Canal 11, Radio Fórmula y Radio Anáhuac. Inspirada por sus propias vivencias, se dedica a guiar a las personas en su desarrollo integral, abarcando cuerpo, mente, alma y espíritu, a través de conferencias y talleres vivenciales. Fundadora del movimiento social Vive Feliz, Xóchitl realiza acciones humanitarias que le han valido el reconocimiento con un doctorado honoris causa. Además, es autora del libro Sanando mi dolor. Escritora, conferencista y amante de la vida, Xóchitl vive para servir y ayudar a quien lo necesite. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Diálogos a través de las plataformas digitales de Diario del Istmo y de la agencia Imagen. Como ya lo escuchó usted a través de este biodata, de esta biografía, de esta hoja de vida, tenemos hoy en el estudio a la doctora Xóchitl Moreno Uscanga, quien es experta en temas de tanatología y también de neurociencia. Ella tiene un doctor honoris causa por una universidad y bueno, vamos a hablar de todo lo que significa esto en términos del duelo. Y doctora, pues muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, José Luis. Encantada de estar aquí. Pues entrando rápido en materia, porque seguramente hay muchas preguntas por hacer. ¿Cómo defines la tanatología? Bueno, tanatología, tánatos, muerte, y logos, tratado. Es la tipo de terapia que trata acerca de las pérdidas. ¿Y de qué tipo de pérdidas? Bueno, pérdidas desde perder a los amigos, cambios de casa, divorcios, infidelidades, rupturas amorosas, hasta la pérdida de un ser querido. La tanatología habla de las pérdidas. Como lo dice el término tanatología, de tánatos, muerte, habla de pérdidas por seres queridos, pero esto se ha ampliado más hacia la pérdida de todo tipo. Y si vemos bien, esta pérdida desde que nacemos hasta que trascendemos, vamos perdiendo, teniendo pérdidas poco a poco, desde que perdemos a la mascota, a nuestra mascota, a nuestro acompañante, al perrito, al gatito, ¿no? O que si nos cambiamos de casa vamos perdiendo ese sentido de pertenencia a la casa donde vivíamos, o diferentes tipos de pérdidas que vamos teniendo a lo largo de la vida, y las más dolorosas, las pérdidas de los seres amados. Platícanos un poco cómo es que llegas a la tanatología. Platicamos un poquito antes de entrar al aire que eres capitán de la Secretaría de Marina. Claro. Eres de Coatzacoalcos, 23 años después regresas a la ciudad y te estableces. Pero ¿cuál es el camino de Xóchitl para llegar a...? El camino es mi propia historia, las diferentes pérdidas que he tenido. Tengo una hija también que tiene ciertos problemas y yo dije, llevé a mi hija a terapia psicológica y yo dije, bueno, yo aparte en casa tengo que saber de qué se trata esto que tiene mi hija, y me metí a estudiar psicología y me metí a estudiar tanatología porque tuve una muerte que me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tuve una pareja que murió en mis brazos y dije, esto duele. Y entonces me metí a estudiar tanatología, neurociencias, el sentido de la vida, metafísica, el estudio del alma. Me metí a estudiar diferentes cosas para tener este concepto integral de cuerpo, mente y espíritu. Ahora, mencionaste algunas palabras que creo que son claves. El tema del proceso del dolor, el tema de la pérdida de un ser querido lleva sin duda también a veces a pérdida de salud. Las relaciones se fracturan en un entorno cuando no hay un tratamiento adecuado de este duelo. Justamente tienes toda la razón. Cuando nosotros no elaboramos el duelo, ¿qué significa elaborar el duelo? Es el proceso de adaptación emocional ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de cualquier tipo, ¿no? Entonces nosotros tenemos en ese momento tristeza. Si no cuidamos esa tristeza, puede convertirse en depresión. Puede ser depresión leve, hasta una depresión mayor que nos puede llevar inclusive al suicidio. Por eso es importante elaborar nuestro duelo. Pero ¿qué pasa? La gente acostumbra a sobrevivir en la vida, no a vivir. Y esto es bien importante, José Luis, porque decimos,
falleció un ser querido y pasan años y años y años. Tuve una paciente en la Ciudad de México, porque bueno, estuve viviendo en México muchos años, la habitación intacta, como si el esposo estuviera viviendo todavía 20 años después de la muerte del señor. A ver, la resignación no es una palabra que entre en el tema de la tanatología. No, resignación es, pues ya qué. Y aceptación es, acepto que mi ser querido trascendió y lo recoloco emocionalmente en mi mente y en mi corazón. Y voy a la vida en honor a mi ser querido. Voy a la vida. Si fuera al revés, si fuera al revés, ¿a ti te gustaría que tu ser querido quedara en tristeza y depresión? Claro que no. ¿Verdad que no? Entonces, en honor a mi ser querido, voy a la vida, ¿no? Muy diferente a lo que es la resignación. Claro, y hay una medida de tiempo promedio que pueda decir que alguien pueda superar la pérdida de un ser querido. Fíjate, nosotros los tanatólogos, inclusive los psicólogos, decimos que no hay un tiempo definido, pero el DSM-5, que es el librito, el famoso librito que se tiene en psicología, donde están los trastornos, ya se encuentra el duelo. Y según ese libro, el DSM-5 es 12 meses. Si después de los 12 meses seguimos en el duelo, según este libro, entonces ya se convierte en algo patológico. Sí, algo. Pero no necesariamente tiene que ser. Imagínate que estamos en el COVID y perdí a mamá, papá, hijos y hermanos. Imagínate que en un año, no, yo ya estoy bien. No, pues no, o sea, no. Ahora, acabas de mencionar esta palabra, COVID, esta enfermedad que nos llevó a una secuencias de muertes terribles, claro. En todos los sentidos, todos nos vimos involucrados en esta pandemia. Es que ¿cómo viviste tú este periodo de pandemia, viendo que había gente con mucho dolor? Claro, fíjate que increíble, yo estaba en ese tiempo en las Fuerzas Armadas, en el activo, ahorita ya soy militar retirado, ¿no? Okay. Estaba en el activo y estuve en el centro médico, un hospital muy grande que tenemos en México, muy, muy grande, y ahí yo era la jefe de recursos humanos de ese hospital. Me tocó ver grandes pérdidas de las personas, grandes pérdidas, uno tras otro. Nadie me lo contó, yo lo vi y yo estuve ahí para muchas personas. Aunque en ese entonces yo era jefe de recursos humanos, yo ya era tanatólogo. Sí, hubo familias que perdieron claro. a 5 o 6 gente muy sí, cercana. Pero ¿qué crees? Que en ese momento yo me permitía darle los primeros auxilios psicológicos, pero no acostumbra. La gente no tiene por cultura en Latinoamérica ir a terapia. Y entonces, porque la terapia es para locos, según lo que el estigma, ¿no? Sin embargo, la terapia te hace ver las cosas desde una óptica diferente. Hoy tuve una paciente en donde la cita se la hizo su hija. Muy agradable la paciente. Y entonces salió del consultorio con herramientas para poder ir a la vida. Y eso es lo que hace el psicólogo, el tanatólogo, un buen psicólogo y un buen tanatólogo, te deja tareas y herramientas para que te lleves a casa y tú puedas trabajar en el duelo, porque el trabajo es del paciente, no del especialista, ¿no? Entonces lo que uno hace es darles una óptica diferente de cómo yo lo estoy viendo con ojos grises y cómo el terapeuta lo ve con ojos blancos, por decir algo, y te da las herramientas para que tú, poco a poquito, con pequeños pasos, tú puedas verlo de manera diferente y puedas llegar a esa aceptación. Claro. Y en Coatzacoalcos, en tu experiencia, lo que has vivido aquí, ¿qué tanta gente acude a este tipo de terapias? No, difícilmente. Son pocos los que van a terapia tanatológica. Y mira que ha habido grandes sucesos y pocos son los que van a terapia tanatológica. Tan importante que es. Sí, por ejemplo, acabas de decir algo de sucesos trascendentes que ocurrieron aquí en la ciudad. Recientemente hubo la pérdida de unos jovencitos, muy lamentable, una tragedia, y que enlutó a muchas familias, pero también hubo un dolor en la ciudad, hubo un dolor comunitario, un dolor de cómo entender un tema así. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esto, que seguramente te debe haber tocado vivirlo? Claro, claro. Bueno, mi experiencia, estas cosas, yo le decía a ciertas personas, ¿no?
increíblemente los sucesos cómo se dieron, que estaba lloviendo, que la muchacha, que dejó la camioneta encendida y todo lo que pasó con estos chicos, en cuanto a lo que me preguntas, y que a toda la gente le dolió cómo fue que pasó esto, por qué pasó esto. El por qué es una pregunta que mira, que no tiene respuesta, que mira al pasado, porque no sabemos por qué pasó. Terrenalmente pudiéramos decir, es que pasó porque la chica, esto y el otro, y aquí y allá, pero todas las cosas fueron de tal manera que así tenían que suceder. Suceso, una serie de sucesos. Una cadena de sucesos. Exactamente, y que así tenía que suceder. ¿Por qué pasó? Espiritualmente no lo vamos a saber, ¿no? Terrenalmente sabemos y podemos decir, no, que así, que asado, pero sucedieron las cosas, ¿no? Sí. Ahora, en los familiares es, ya pasó esto, ahora, ¿qué voy a hacer con esto que me pasó? ¿Qué respuesta le voy a dar a la vida? ¿Me voy a quedar en el destrozo del corazón o voy a ir hacia adelante? ¿Qué respuesta le van a dar a la vida a ellos? Sí, esa es la gran pregunta, ¿no? Y lo vimos en algunos sentidos, ¿no? Opiniones encontradas. Sin embargo, un padre de la víctima sale en redes a decir que pues perdonaba a quien presuntamente tenía responsabilidad en el tema, ¿no? Son diferentes. Y eso está, o sea, cada quien, ¿no? Pero y eso está, este padre lo está viendo desde el amor, ¿no? Desde el amor es, bueno, lo está viendo como un accidente y está bien, ¿no? Está viéndolo desde el amor. Ahora, esta chica que a la que le están otorgando el perdón, de acuerdo a lo que dijo este papá, ya tiene una carga muy pesada, con un sentimiento de culpa que seguramente ha de tener la chica y que tiene que trabajar urgentemente. Claro. Urgentemente, porque si no lo trabaja, si no llevan a esa niña a terapia, no sé qué cosas puedan pasar. Pero hay, Xochitl, hay personas que viven con enfermos terminales, adultos mayores, donde hay procesos que se van acercando. ¿Tú recomiendas que estas personas que tienen este entorno acudan a la tanatología como una, y por qué? Sí, ese es el bien morir. Si yo estoy enferma, vamos a suponer que yo estoy enferma, ¿no? Que sí lo estoy, ¿no? Ya estoy enferma. Entonces, si a mí me dan un diagnóstico que es terminal, suponiendo el ejemplo, de acuerdo a tu pregunta, a mí me dan la oportunidad de poder hacer lo que yo tengo que hacer, desde ponerme en paz con todas las personas a mi alrededor, de pedir perdón y que me otorguen el perdón ante cualquier, porque tú sabes que en las familias hay de cosas y situaciones, entonces me pongo en paz, hago lo que tengo que hacer, arreglo mi situación financiera y legal en cuanto a casas, lo que tenga que hacer, y entonces yo puedo decir, voy a morir bien. Acabo de hacer el decálogo del bien morir y platico rápido mi experiencia. Yo tengo infinidad de cosas en mi cuerpo, ¿no? Y entonces ese día que me dieron un diagnóstico acerca de un tumor, yo estaba en la TAPO y entonces yo dije, bueno, si me voy a morir, ¿qué tendría yo que hacer para morirme bien? E hice el decálogo del bien morir. Por eso es bien importante que el que está enfermo sepa cuál es su diagnóstico, su pronóstico. Desafortunadamente la gente dice, oye, no le vamos a decir a nuestra familia o a nuestro familiar que está enfermo porque se va a morir de la depresión más que de la enfermedad, ¿no? Y entonces no le dan la oportunidad de que un tanatólogo le pueda dar la noticia, que tiene la más expertise, la noticia a este familiar, ¿no? Claro. Entonces, cuando tenemos esa opción de decir, bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer, y el tanatólogo puede ayudarlo a ponerse en paz con que se tenga que poner en paz y arreglar sus asuntos e ir llevado de la mano. Ahora, para ese bien morir. Esa pregunta te la quiero hacer. ¿Tiene que ir de la mano o puede autorregularse este tema? Porque te pongo un ejemplo. Hace unas semanas falleció el director del carnaval en el puerto de Veracruz, una persona muy querida. Sin embargo, llevaba un proceso de cáncer y a lo largo de los últimos meses empezó a hacer público su tema y empezó a hacer escritos donde cómo afrontar el tema de la enfermedad, haciendo recuerdos, tratando, y pareciera que se fue bien, tranquilo. Sí, lo puede hacer, pero
tiene que haber mucha inteligencia emocional en la persona, el no tener tanto resentimiento, el no tener tanto coraje, tanto como para que esta persona pueda decir, voy a hacer una carta, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ¿no? Si lo tiene, si tiene esa resiliencia, si tiene esa inteligencia emocional, claro que lo puede hacer. Pero si no, entonces hay que buscar el especialista. El especialista. Ahora, este decálogo que mencionas que hiciste, si nos pudieras dar algunos puntos de los que cuenta. Claro que sí. Bueno, el primero es que el paciente tiene derecho a que se le diga su diagnóstico, porque si no viene esta parte que se llama el síndrome del champán. ¿Y qué es eso del síndrome del champán? Entonces, los familiares se quedan con todo. Y ante la trascendencia del familiar, explotan las emociones como el tapón de sidra, ¿no? Entonces, por eso se llama el síndrome del champán, porque entonces puede llevar, en esa explosión, puede llevar al que se queda vivo al suicidio inclusive. Y ese síndrome de champán es muy peligroso si nosotros nos quedamos con esas emociones atrapadas y no le decimos al familiar qué es lo que tiene. Esto es por parte de los familiares. Entonces, el segundo es, que por aquí lo traigo, el segundo es, uno decide qué hacer con el diagnóstico. Ya que estoy enterada qué hacer con el diagnóstico, yo decido qué hacer, qué postura voy a tomar. O voy a ser víctima, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? O voy a tomarlo desde la responsabilidad. Ya tengo esto, ¿qué voy a hacer con esto que me está sucediendo, ¿no? Y el otro es, tienes el derecho a un cuidado humanizado, porque desafortunadamente, cuando está el paciente enfermo, ¿cómo nos tratan? O cómo tratan a los pacientes. Ya se va a ir, ¿ya para qué? Sí, ¿ya para qué? A veces ni te dan de comer, no te cambian el pañal, ¿no? Por decir un ejemplo. Y entonces ahí no está haciendo un cuidado humanizado con estas pacientes, ¿no? El otro es, aférrate a la creencia que tengas. Puede ser que creas en la resurrección, en la reencarnación, o en el universo, que creas en lo que tú creas, aférrate a esa creencia y cree firmemente que vas a llegar a puerto seguro. Claro. La parte espiritual es bien importante en esto, ¿no? El quinto es, cuestiónate y respóndete las preguntas existenciales. ¿Quién eres? ¿Y para qué estás aquí? Y el tema de hoy, José Luis, es la sanación del alma. Y entonces es, si yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú? ¿Qué me contestas? No, pues técnicamente un periodista, padre de familia, hijo, ¿Y qué esposo. crees? Que los 8.500 millones de personas en el mundo, el 99.9% contesta lo que tú acabas de contestar. Y todos sabemos quiénes somos, pero nadie está consciente de ello. Claro. Y no es justamente eso. Claro. Yo puedo decir, soy Xochitl, soy tanatóloga, yo bla, 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 bla. Pero si yo me muero, José Luis, si yo estoy aquí y ahorita me da un infarto, toco madera que no sea así, me da un infarto, ¿qué se queda aquí? Pues bueno, aquí. Mi cuerpo. ¿Y qué sale de mí? El alma. El alma, exacto. ¿Y entonces qué somos? Somos almas habitando cuerpos físicos. Entonces, ya estando aquí, entonces me pregunto, ¿quién soy? Soy un alma habitando este cuerpo, que es un vehículo, en el que yo vengo ¿a qué? Ser feliz prácticamente. ¿Crees que es ser feliz? Entonces pues estaríamos... La felicidad, fíjate bien, hablando de neurociencias, la felicidad es exceso de dopamina. Sí. Nadie puede tener exceso de dopamina porque estaríamos esquizofrénicos. Y la felicidad se vive por momentos. Ajá. En un momento estamos felices, a veces estamos tristes, de ahí que la película de Intensamente, ¿no? Claro. Todas las emociones, ¿no? Y la tristeza también es válida. Se vale sentirse triste. Entonces, esta parte de por qué estamos aquí, venimos a aprender de las cosas de la vida. ¿Y qué nos pone la vida? Pues nos pone pérdidas, nos pone que la mamá, que el papá, que se fue, que me abandonó, que me fui infiel, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nos pasa en la vida, que si vamos tomando en cuenta y aprendiendo de esto, nos vamos llenando ¿de qué? De sabiduría. Pero si no entendemos la vida... Es un equipaje muy pesado. Y entonces estamos cargados de resentimientos, sí. Y entonces vamos cargando toda la maleta aquí. De ahí que viene esta frase de que la vida es un viaje, por eso hay que hacerlo de manera más ligera, ¿no? Sin cargar todos esos resentimientos. Por eso ese es el punto número 5 que yo les digo, cuestiónate las preguntas importantes. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Les acabamos de dar la respuesta, ¿no? Sí. Eso es importante también tener bien definido qué somos y para qué venimos y qué estamos haciendo aquí, ¿no? Y el número 6, escribe la historia que te has contado toda tu vida. Todos tenemos una narrativa de nuestra vida y en esa narrativa
Si somos honestos con nosotros mismos, no con el vecino, no con el amigo, no con la mamá, no con el papá, con nosotros mismos, y escribimos la narrativa que nos estamos contando todos los días de nuestra vida, ahí nos vamos a poder dar cuenta de qué es lo que traemos cargando, que es el punto número 6. De esa historia que te cuentas, define cuáles son tus heridas, a quién le hiciste daño y quién te hizo daño, ¿no? Doctora, en ese término de procesos de duelo, ¿cuál es más impactante? ¿Cuál es el duelo más fuerte de la madre, el padre, los hijos? José Luis, si es que tuviera que haber una... José Luis, no hay uno que sea más fuerte. Muchos dicen el hijo, pero es el vínculo tan fuerte que tú tengas, esa es la pérdida más grande para cada persona. Claro. A lo mejor yo puedo tener un hijo, pero mi hijo se lo di a mi mamá y ella vive desde hace 30 años con mi mamá. A lo mejor se muere mi hijo, sí me va a doler, pero pues a lo mejor no tanto como que si se muriera mi perrito, ¿no? Y ahí hay casos de que me duele más la muerte de un perrito, sí, que claro, me acompañó toda la vida, que la de mi hijo. Es el vínculo. La muerte más dolorosa es la que a mí me pega más de acuerdo al vínculo. Xochitl, sin ánimo de que esto implique una consulta gratis. Sí, adelante. ¿Qué estrategias o técnicas utilizas para sobrellevar o más bien atender a estos pacientes que llegan con una carga de duelo? Claro, fíjate que cuando llega un paciente conmigo, ahorita seguimos viendo, sí, claro. Cuando llega un paciente conmigo, te voy a poner un ejemplo de tantos que me han llegado. Llega una persona y me dice, estoy en duelo por la muerte de mi papá. Y entonces empiezo a platicar con el paciente. Pues resulta que está en duelo por la muerte de su papá, pero viene y sale que no lo ha perdonado porque hace no sé cuántos años lo maltrató y lo golpeó hasta más no poder. Y entonces, ¿qué trabajas primero? Claro. ¿No? ¿El perdón y el entendimiento o el duelo? Entonces me tengo que ir a la parte psicológica. Y por lo menos yo en mi trabajo profesional, yo trabajo desde la comprensión amorosa. Y te voy a explicar qué es la comprensión amorosa. Yo te llevo a ti a que tú comprendas que ese padre que te golpeó tanto, él también tenía su historia. Y entonces vámonos a la historia de ese padre que fue alcohólico, golpeador, maltratador, etcétera, etcétera. Y mira su historia. Te llevo a que veas esa historia para que tú tengas una comprensión amorosa de ese padre que tanto te maltrató y te golpeó. Claro. Y entonces, no nada más vale que lo veas y que lo entiendas, porque el adulto puede decir, no, ya lo entendí. Pero aparte hay que hacer otro trabajo, hay que sacarlo del cuerpo. Porque es como que si el niño de 10 años está chiquito y yo me paro, haz de cuenta que yo me paro aquí en la silla y tú estás sentado ahí a esa altura, eres un niño. Yo me paro así y soy la adulta. Entonces, ¿cómo vive el niño? Ese impacto es lo importante y hay que sacarlo también del cuerpo. No nada más de ese impacto emocional, sino del cuerpo, ¿no? Que es la parte final ya de esa sanación. A ver, platícanos de otro punto que tengas para abarcar otros. Ajá. Bueno, entonces de esas heridas, de quién me hirió y a quién herí, tomo la decisión de sanar. Y entonces en esta decisión de sanar, bueno, es la parte terapéutica, ¿no? Pero si dices, no, es que no tengo dinero para ir a terapia, ok, hay tantos libros que puedes bajar del internet, tantos podcasts, tantos YouTube, ejemplo, este podcast, ¿no? Tantos videos de YouTube donde tú puedes buscar esta información para tú más o menos irte recuperando, ¿no? En esta decisión de sanar. Y el punto número 9 es organiza tus cosas personales, realiza tu testamento, pon en orden tu patrimonio y todas estas cosas. Y finalmente el número 10, aplícate porque tú solito o solita vas a hacer ese switch. Nadie te va a acompañar y no te vas a llevar absolutamente nada más que las experiencias de vida. ¿Qué tanto fuiste tú la mejor versión de ti mismo, de ti misma? ¿O qué tanto te fuiste con resentimientos? ¿El duelo se acaba? Sí, claro. Sí, claro. Cuando tú recolocas a tu ser querido en tu mente y en tu corazón, como la película de Coco, que solamente muere aquel que ya nadie lo recuerda, te acordarás de esa película, claro. Es recolocar a tu ser querido en tu mente y en tu corazón
e ir a la vida en honor a... Yo le recomiendo mucho a mis pacientes que, ¿qué le gustaba a tu ser querido? No, le gustaba la cochinita. Organiza en tu casa un domingo de cochinita para toda la familia. Cambia la narrativa. Porque a veces decimos, ay, estoy comiendo cochinita, ay, es que esto me encantaba, y me pongo a llorar. Cambia la narrativa. Entonces ahora vamos a hacer en honor a mi familiar X, vamos a comer cochinita este domingo y vamos a hacerlo en honor a él porque a él le gustaba. Claro. Es cambiar la narrativa. Fíjate que ahorita que mencionaste el personaje de esta película, el mexicano históricamente está conceptualizado en reírse de la muerte. De alguna otra manera, históricamente hay muchos pasajes que pudieran demostrarlo así. Sin embargo, en la realidad, hoy vemos que es muy difícil abordar la muerte en muchos sentidos, ¿no? Pero ¿qué crees? Que la muerte es la graduación de la vida. Porque nosotros lo estamos mirando terrenalmente, creemos que somos de aquí. ¿De dónde viene el alma? De algún lugar en el universo, ¿no? Exactamente, hasta que nos vayamos lo vamos a saber, ¿no? Sí. Pero de algún lugar del universo viene el alma. ¿Y a dónde regresamos? A ese lugar del universo. Ahora, doctora, eres también experta en neurociencias. ¿Qué papel juega las neurociencias en la tanatología? ¿Cómo se integra? Se integra como parte de estas emociones que se generan por el duelo. Es decir, si yo no trabajo el duelo, esta tristeza se puede convertir en depresión. Y entonces a mis pacientes les digo, y aquí va esta parte, ¿no? La serotonina, que es la hormona del bienestar, yo siempre les recomiendo a mis pacientes. Hay algunos que me llegan ya con depresión y por no mandarlos al psiquiatra, porque no los veo de tal forma como para mandarlos al psiquiatra, yo tengo que ver en qué nivel llegan, yo les digo, fíjate, consume triptófano. El triptófano en el intestino, lo que hace el intestino es convertirlo en serotonina y lo envía al cerebro. ¿Qué hace la serotonina? Es la hormona del bienestar. Nivela esta parte, ¿no? Y entonces también le digo, mindfulness. Científicamente comprobado que el mindfulness te genera dopamina en el cerebro, que también te da hormona del bienestar. Y eso te va a ayudar para ir avanzando en tu proceso de duelo. En esa parte es donde entra esta parte de las neurociencias, en estas emociones. ¿Qué detona esto de la depresión? La amígdala cerebral hiperactiva. Depresión y ansiedad. Amígdala cerebral hiperactiva. Por estrés, por cortisol, por todo esto. Xochitl, tú das conferencias, has escrito un libro. Decíamos en el Biodata que pues, tienes un doctor honoris causa por una universidad. Quisiera preguntarte esto, ¿cuál es de alguna otra manera el impacto que pueda tener la tanatología hoy en día con lo que se trataba hace 2 décadas, por decirte, por no irnos más atrás? O sea, sí. ¿Ha cambiado? ¿Sigue siendo la misma ruta? Bueno, hace 2 décadas ni siquiera habíamos hablar de tanatología, ¿no? Apenas, ya a duras penas, psicología era lo que más se escuchaba y la gente pues decía, no, pues psicología, pues ¿para qué ir a psicología? Pues si no estoy loco, ¿no? Pero tanatología es algo que recientemente se ha abierto ante las personas. Y Thanatos habla específicamente de las pérdidas. Y ahorita que ya se ha abierto es cuando nosotros decimos, aquí hablamos de las pérdidas, vengan. Y sobre todo porque aquí, más que la psicología, tanatología es una combinación de la psicología y depende mucho del terapeuta que se prepare realmente en todos los ámbitos para poder ayudar al paciente. Viene el paciente con estas partes de la pérdida, pero bueno, trae otras cosas, ¿no? Y entonces es recientemente, esto es reciente, la tanatología, pero bueno, ya está aquí como una rama, pudiera ser de la psicología. Un psicólogo que también es tanatólogo ya la hizo. Claro. Sí, es buen especialista. Xochitl, ya para despedirnos, ¿qué mensaje te gustaría compartir con aquellas personas que están pasando por un proceso de duelo? El mensaje es, vayan a terapia. De verdad que hay una persona que dice leche, huevos y terapia es canasta básica y yo estoy de acuerdo con esta persona. Todos deberíamos estar en terapia, ¿no? Porque a todos siempre algo nos duele y la terapia nos ayuda a enfocar las cosas de una manera diferente y de ir a la vida mucho mejor sin andar cargando
estos dolores, estas emociones, este dolor que sentimos en el alma, ¿no? Entonces mi recomendación es vayan a terapia. Si ustedes dicen, no, es que no me alcanza para ir a terapia, entonces busca podcasts, busca libros, busca todo esto que te ayude a salir adelante. Sí, porque al final del día el cuerpo pues es como un edificio que necesita también mantenimiento, digo, y mantenimiento del alma, mejor dicho, no tanto el cuerpo, y también el cuerpo, pero el mantenimiento del alma es importante y en eso ayuda la tanatología. Y te digo una cosa, José Luis, el sufrimiento es falta de entendimiento. No entendemos cómo funciona la vida, por eso sufrimos. Cuando nosotros nos vamos metiendo y vamos entendiendo de qué va la vida, entonces puede venir alguien y te puede decir, oye, tú, maldito desgraciado. Y entonces tú dices, sale. Sí. ¿Me explico? Pero eso es ir entendiendo de qué va la vida. Claro. Xochitl, pues te agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros, aceptar esta entrevista muy interesante, sin duda hay muchos temas que abordar y pues te agradezco. Gracias a ti, José Luis. Muchas gracias. Pues esta fue una emisión más de Diálogos a través de Diario del Istmo y la Agencia Imagen del Golfo. Agradecemos de antemano a nuestro director editorial Héctor Robles Barajas, por supuesto también a nuestro director de plataformas digitales Jair Robles Barajas y a nuestro amigo y productor Alberto Ramos. Muy buenas noches.